Hola amigos, en este video súper especial estoy con mi papá. Saluda, papá. Hola amigos. Podría ser un especial del Día del Padre, ¿no? También, que falta poquito. Estaría bueno, sí. No sé cuándo va a salir. Bueno, la cuestión es que, ¿qué te regalé yo hace poquito? Claro, este es el tema. Para el día de mi cumpleaños, Gastón me regaló este tester. Mostralo que no se ve. Y pensé, ¿ahí se ve? Bueno, estamos en primer plano. Vamos a dejarle el video de este tester acá, si lo quieren ver, la reseña. Y el tema es que yo no lo entiendo. Primero pensé porque está en chino, pero no es así. Él me tiene que enseñar, me tiene que dar el instructivo de cómo saber usarlo. Entiendo que es un muy buen equipo, pero obviamente hay que saber manejarlo. Así que bueno, acá estamos. Sí, me pareció una buena oportunidad para, ya que estoy, vamos a hacer algún video acerca del uso de multímetro, pero vamos a empezar con este, que es súper básico, y después llevarlo a esto, que es un poco más fácil de usar. Normalmente todos empezamos con este tipo de tester, que son mucho más económicos, quizá no recomendable para alta energía, o conectarlo a 220 directo, o bueno, un ambiente industrial, pero sí para hobby, baja energía electrónica de baja tensión, no hay ningún problema. Así que vamos a tratar de ver cuáles son las opciones que traen ambos y bueno, ir pasando una por una cómo se mide cada una de las escalas. Bien, entonces el modelo que vamos a estar viendo más en detalle es este DT830, que es el más común que podemos llegar a conseguir, aproximadamente 100 pesos o 5 o 3 dólares, algo así. Todos empezamos con esto, ¿no? Claro. Ojalá pudiéramos empezar con algo así. Okay. Bueno, lo primero que tenemos que ver es qué es lo que vamos a medir. Vamos a arrancar del lado izquierdo. Acá tenemos tensión. Podemos medir tensión o diferencia de potencial. La tensión o diferencia de potencial se mide entre dos puntos. Y vamos a arrancar con continua. Continuas son, por ejemplo, una batería, o una pila, una batería, una celda de litio, un transformador que tenga salida de continua, y acá podemos ver la simbología. Vamos a ver tanto alterna como continua. La entrada es 220 volts de alterna, si hace foco en algún momento. O sea, la energía que llega por red es alterna. Correcto, la red es alterna. Siempre. En este caso en Argentina son 220 volts eficaces de alterna. 50 ciclos, quiere decir, alterna está cambiando 50 veces por segundo, o en realidad 100 veces por segundo la circulación, el sentido de la corriente. Y en continua, que es una línea recta y a veces punteada, la corriente circula siempre en el mismo sentido. En este caso, este transformador, tenemos 12 volts de salida y ahora lo vamos a medir. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer si vamos a medir tensión es colocar las puntas del tester en la posición correcta. Bueno, hay uno que es común, que este es masa siempre, ¿ves? Común, común, sí. Y lo tenés acá común, normalmente en negro. Así que coloca la punta donde corresponde. Vamos a hacer lo mismo por acá. No, justamente es esta ficha banana la que tenés que utilizar. Ahí va. Esto, si queremos medir todas las escalas, creo que va, sí, siempre este va común para todos. Siempre este podría quedar fijo acá, que no lo vamos a cambiar de lugar. Y para medir tensión normalmente te dice en dónde lo tenés que conectar. Acá por ejemplo dice B. Yo ya sé que para medir tensión este es B. Ajá. Y acá en el tuyo, esto va más a fondo. Ahí. ¿Ves? Acá tenés B. Este sirve para tensión, resistencia, LED, juntura y capacidad, capacitor. Entonces lo pones ahí. Esto es fundamental porque si lo conectamos mal se puede quemar. Ahí está. El circuito o el fusible o lo que sea. Bien, yo voy a hacer lo propio acá. Y esto hay que encenderlo, supongo. Correcto. Y acá en este caso, a diferencia del tuyo, tenés que seleccionar en qué escala. Nosotros vamos a medir tensión o diferencia de potencial entre dos puntos. Si no sabemos qué es lo que estamos midiendo, arrancamos con la escala más alta. En tu caso, tenés la suerte de que es autorrango, entonces el tester solo se va a poner en la escala correspondiente. Vos sabés que vamos a medir tensión y continua, que tiene el simbolito de una raya con puntos. Eso es continuo. Sí. ¿Y acá enciendo con qué? Girando. Esto es lo que queremos. Correcto. Esto vamos a estar midiendo, por ejemplo, una pila. Yo sé que una pila está en 1.5 volt, probablemente esté bastante descargada esta. Si sé que está en 1.5 volt, entonces puedo arrancar por la escala
está más cerca a lo que quiero medir. Bueno, en vez de 1.5 me da 1.2 en este caso, o 1200 milivolts. A ver. En esta. ¿Esto es indistinto? ¿Positivo o negativo? Te va a dar un signo menos adelante, como ves ahí que está. O sea, sí, midió igual. Midió igual. Y las mediciones de tensión se hacen en paralelo. Esto búsquenlo, si no lo conocen, paralelo serie, es vital. Nosotros tenemos que poner nuestro instrumento de medición así, entre el positivo y el negativo, en paralelo a la carga. Ajá. Vamos a medir, por ejemplo, esta es una celda de litio de aproximadamente 3.7 volt y vamos a ver qué pasa cuando me excedo de la escala. En realidad no sé si está cargada o no. Ahora nos vamos a dar cuenta enseguida. Si me excedo de la escala, en el caso de un multímetro como estos, nos muestra un 1. Quiere decir que me tengo que pasar a la escala que le sigue hasta encontrarlo. Bueno, está en 3 volt aproximadamente. A ver, vos, ¿cómo lo medís? Yo me trago midiendo esta batería. Pero no sé si es cuál que falló, si es este. Ahí está. No. Ah, ahí va. 3 volt. 3 bueno, volt, es sí. una celda de litio que está bastante descargada. Podría estar en 3.7, pero... Y a ver esta batería de 9, ¿cuánto te da? 6.26. Está bastante descargada también. Ajá. Asimismo, vamos a probar entonces un transformador de continua. Vamos a enchufar esto. Dijimos que era de 12 volt. Medilo. ¿Cuánto da? 15, 50 y pico. Bueno, este tipo de transformadores que no tienen regulación, la tensión puede variar bastante, sobre todo cuando lo estamos usando, como en este caso, en vacío, sin carga. No hay nada que le exija corriente, entonces la tensión puede ir un poco por arriba de lo que 12. indica. Exacto. Pero ni bien le conectamos alguna carga, esa tensión va a descender. Probemos alguna otra cosa, por ejemplo, de más tensión. Fíjate qué tensión tenemos a la salida de este puente rectificador. Esto es lo que convierte la alterna en continua. Acá tenemos un puente de diodos. Y después el capacitor la mantiene. Fíjate qué tensión tenemos entre los dos bordes. 48. 48. Es bastante alta, por lo menos para electrónica. A ver yo. ¿Qué pasa si lo pongo ahí? Yo estoy en la escala de 20 y vamos a medir 48. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va al mazo o te da 1, no sé qué significa. Significa que te estás pasando de la escala que seleccionaste. Pongo en escala de 200 volt y ahí sí veo los 48. Los 48. Sí. También podemos medir una tensión variable, por ejemplo, de una fuente. Conectámelo. Ahí tengo 9 volts según esto. Sí, 8.99. Y podemos ir cambiando. A ver al máximo cuánto llega. 44. 44, que es lo mismo que indica la fuente. Bien. 5 volts. Así que podríamos decir que ya sabes medir tensión continua. La tensión continua, sí, entiendo. Seleccionamos acá y bueno, después lo que mide. Correcto. En este caso, si vas a medir tensiones muy bajas, del orden de los milivolts, tenés que cambiarlo de escala. Entiendo. ¿Y qué pasa cuando te excedes? Te pone OL. Entiendo. ¿Qué eso significa? Overload debe ser. Sobrecarga de. Sobrecarga. Lo pasas a la otra escala y ahí mide bien. Bien. Entonces ya medimos y aprendimos a ver tensión continua. Ahora vamos a ver alterna, que tiene este simbolito, una ondita que podría ser una senoidal, algo que va y viene. Es la corriente en alterna, en un momento circula en un sentido, en otro momento circula en otro. Sí, que es este que está acá. Correcto. Pasalo a esa escala, yo también voy a hacer lo mismo. Vamos a arrancar midiendo una tensión relativamente baja, lo voy a poner en 200 volt. Ya vimos que acá la salida teníamos 48 aproximadamente, pero de continua. En alterna nos va a medir cualquier cosa. Pero antes del puente de diodos sí vamos a tener continua. A ver cuánto nos da.
36 volts. 36. Y a ver vos. O sea, la salida del transformador es lo que estamos midiendo. Sí, Antes sí. del puente rectificador. 36,8. Sí. Sí, 36. No llega a 37. Perfecto. Recordemos que está sin carga. Ahora no le estamos exigiendo nada al transformador. Después se puede caer un poco. Bueno, y ahora algo peligroso y poco recomendable para este tipo de tester, medir directamente en la red. Yo, la verdad, no lo recomiendo. Pero si verificamos que las puntas están bien puestas, no tiene ningún problema, y bueno, yo no lo recomiendo, pero podemos medir. Vamos a ver, acá en Argentina, ¿cuánto tenemos en la red? No llega a 220. Bueno, tampoco le creo mucho. Medí con el tuyo. 215 dice este. ¿Estás en la escala correcta? ¿Están las puntas correctamente instaladas? Sí. Bueno, dale, tranquilo. 217. Estás midiendo bien. Y acá, fíjate que te da una alerta. Ese rayito significa que estás midiendo una tensión. Creo que por arriba de los 90 ya te aparece este símbolo. Qué Y acá, peligroso, claro, tenemos HV, High Voltage. Claro. Nos indica que para electrónica es una tensión. Y si llego a elevada. invertir los cables, acá. Próbalo. Bueno, no modifica nada. No, porque de hecho es como si todo el tiempo se estuviesen invirtiendo los cables. Vos tenés un momento que la corriente circula para un lado y otro momento que circula para el otro. Así que no hay problema. También lo que podrías hacer, y acá me voy un poco por las ramas, es verificar cuál es vivo neutro. Nosotros en Alterna tenemos un neutro, que es en este caso este que está acá, que va a estar muy cerca de lo que es la Tierra, y un vivo que es el que va a estar variando su tensión. Entonces si yo mido entre Tierra y neutro, hay que tener poca tensión. Vamos a ver si es así. Bueno, tenemos un volt aproximadamente. Y si medimos entre Tierra y vivo, tenemos 220. Bien. Y si quisiera saber cuál es el positivo de estos dos. Bueno, en realidad no hay positivo, esto es alterna. El que es positivo en un momento, al otro momento es negativo. Sí se denomina vivo o fase. Hay uno, el neutro, que va a estar siempre generalmente cerca de la Tierra, que es el que acabamos de ver, que había solo 1 volt de diferencia. Ese es el neutro. Ese lo podés tocar sin problemas. Mirá, ahora hay 4 volts. Ese lo podrías tocar sin mayores inconvenientes. Pero el vivo es este que está acá. De hecho, si yo toco esto, tampoco lo recomiendo. Yo sé que este instrumento funciona bien, tiene una resistencia de entrada de 20 megohm aproximadamente en escala de voltímetro. Puedo tocar y podemos ver que entre mi cuerpo y el vivo hay 123 volts. Esto, si yo lo toco directamente, puede ser peligroso. Haciéndolo a través del instrumento no hay problema. Igual no lo recomiendo. Insisto con la pregunta. ¿Yo puedo verificar acá cuál es el positivo? No. Porque suponte que yo voy a instalar un interruptor y quiero cortar el positivo. Bueno, de vuelta, no es positivo. Es, bueno, es vivo o fase, no se le dice positivo. Porque en un momento es positivo y otro momento es negativo. Y el famoso uso del buscapolo, entonces, nada. Bueno, con esto podrías hacerlo así. Si vos pones esta en masa, en tierra, la tierra física, perdón, ahí. Medís, entre uno y tierra tenés casi 220. Y entre el otro y tierra tenés 4 volts. ¿Cuál es el vivo? El que te dice 220. Claro. Ahí es donde te prendería el buscapolo. En el otro, neutro, no te prende. Tenés 4 volts nada más, no te prende. Entiendo. Pero no se dice ni positivo ni negativo. Se dice fase o vivo. Bien. Y neutro. Bueno. Bien, y ahora vamos a medir resistencia, que se mide en ohms. Y acá tenemos que tener en cuenta que pueden ser unos pocos ohms o puede pasar a 1.000.000 de ohms. Eso se denomina, cuando tenemos 1000 son kilo ohms. Y cuando tenemos 1.000.000, mega ohms. Bien. Es para que no quede, para no decir 1.000.000 de ohms, decimos 1 mega.
Claro. más fácil. Entonces pones en la escala correspondiente. Y en este equipo donde... Bueno, el símbolo de ohms es esta especie de herradura. Ah, bien, como si fuera un mega. Omega, claro, Ujú. debe ser, ¿no? Bueno, ponelo en la escala que corresponde. Acá, es más, nosotros casi que estamos yendo en el orden de este multímetro. Acá tenías tensión Bien. en alterna, en continua, milivolt, que no lo vimos porque no lo vas a usar, y acá Bien. tenés ohm. Yo lo tengo de este lado. Ah, Vos la sí. ventaja que es autorrango, yo lo tengo que seleccionar manual. Entonces, como siempre, cuando no sé qué voy a medir, trato de ponerlo en la La escala más más alta, alta. Que en entiendo. este caso son 2000K, vendrían a ser 2 megaohms. Bien. Vamos a medir alguna resistencia. Las resistencias se miden en paralelo. Entonces, vamos a agarrar justamente esta que está acá. Podemos medir en placa, pero hay que tener cuidado porque puede haber otros componentes que nos expuesten. De hecho, con la propia mano podemos falsear la medida. Alteramos, claro. Ahí tengo 1000K sería, o sea, 1 mega. Fíjate vos cuánto te da. No importa el... No importa. Sí, 1001. Sí, en realidad es 1 mega. 1 mega. 1 entiendo. mega ohm. Vamos a medir esta otra, por ejemplo. Fíjate que te da. Trata de hacer buen contacto, igual ahí ya te dio. Sí. Te dio bien. ¿Cuánto es? Casi igual que la otra. No, esa te dio 100K. Ah, perdón. Fíjate que acá te dice Sí, ahora entiendo, sí. K. 100, 101 sería, pero... Sí, exacto, tienen una tolerancia. Vamos a ver acá qué nos da. Acá me da 102, por ejemplo. 102. Fíjate Ujú. esta. Este es 10. Correcto, esa es 10K. Ujú. A ver esta. Hace bien contacto contra la... Ahí, eso. Y esta me da 1. 1K. 1K. Ujú. 1K. Yo en este caso, por ejemplo, si pongo la de 1K y tengo una escala de megohm, me queda muy... Ajá. apenas lo mide. Justo me da el brillo. Entonces lo tengo que bajar a la escala de... Ahí me da, por ejemplo. 1000 ohms. 1K. Es lo mismo. También esta escala vamos a poder medir, por ejemplo, en placa. Acá tengo una resistencia de muy bajo valor, 0,68 ohms. Acá, si bien puedo tener algún otro componente en paralelo que me perjudique la medición, voy a poder ver si la resistencia está abierta o está más o menos dentro de su valor, que me tendría que dar muy bajo. Y es probable que esté bien. Acá tenés que sumarle en estos valores tan bajos la resistencia del propio cable y Ah, entiendo. fíjate que ahí me da... me da cualquier cosa. Los cables solos tengo más o menos un ohm. Ahí estoy haciendo fuerza y todo. O 2 ohm. Bueno, ahora están dándome de mal. A ver vos, un hilo de 2 cables, ¿cuánto te da? 0,7 ohms. Y medí esta resistencia. 0,5, 0,6. Quiere decir que la resistencia es muy baja. Ujú. Vamos a medir una más elevada, a ver, fíjate esa. Voy a acercar un poquito. Te da 10 ohms. Sí. El problema es que estando en placa, a ver, déjame ver. No sé si va a medir bien. Lo que podemos hacer en estos casos, si dudamos de una resistencia de este estilo, que sí, efectivamente da 10 ohms, le levantamos una pata. Podemos hacer desoldando o, lo voy a hacer yo, burdamente. Recuerden, 10 ohms, vamos a ver ahora. 10 ohms. Quiere decir Sí. que efectivamente la resistencia
Bueno, hay que ver el código de colores si da bien, pero en paralelo no tenemos nada que nos afecte. A priori no lo sabemos. También nos puede servir para medir continuidad esto. O sea, yo encuentro en mi caja de recuerdos un Transfor y quiero saber cuánto entrega. Sí. ¿Qué es? ¿Qué querés saber? Si entrega los 12 volts, por Sí, ejemplo. o si Bueno, es de 6 o de qué. ponelo en la escala correspondiente. Va a ser... Acá tengo... alterno, ¿no? Depende, si el transformador tiene rectificador a la salida, Ah, va a ser continuo. Este tiene una línea, sí, puede decir DC, sí, quiere decir que es continua. Y este tiene una línea... de alterna, claramente, porque coincide con el símbolo que está acá. No, la liñita recta y después una punteada abajo es continua. Alterna es la ondita Entiendo. tipo senoidal. Ujú. ¿Querés probar con alguno? Quiero saber ese mismo. A Este ver. ya lo probamos. $15 volt. 15. ¿Y acá qué decía? 12 decía. A ver, probá este. Sí, puedes tocar, no hay problema. Puedes tocarlo con la mano. Claro, estamos hablando de Claro, De tensiones muy 12. bajitas. 12, Te 12,2. voy a hacer trampa. ¿Cuánto? Ajá, 9. 7,78. 7.5 dice acá, Sí. pero 6,25. 4,71. 3,3. O sea, el mismo transformador tiene salidas. este particular ves que tiene una mirá qué selección. bien. Vos podés elegir Ujú. qué tensión querés de salida. Y este sí es regulado, viste que la tensión estaba bastante bien. Sí, sí. Pero solo, y todavía no llegamos a eso, puede entregar 500 mA de corriente. Es una corriente un poquito baja, depende para qué lo uses. Puede Ajá. servir o no. Vamos a retomar algo que quizá no quedó muy claro, que me lo preguntaste. La diferencia entre continua y alterna. Y alterna, sí. Acá vemos los dos simbolitos. Esta línea y abajo una puntuada simboliza continua o DC, y esta ondita senoidal simboliza AC. A ver si entiendo. Es esta línea y debajo puntos significa. Esto es Continuo. continuo. Acá también lo tenemos. Que la tenemos acá en el segundo. Y la B corta y una La onda, ondita esto es igual a alterna. alterna. La B es de volts. La tensión se mide en volts. Acá tenemos, por ejemplo, este tiene MV. Esta escala es para milivolt. Los mili, acá dibujé la tabla, es esto, 0,001. 0,01. Bien. Este es un milivolt. Entonces, cuando es una tensión muy baja, hay que usar esa escala. Si no, no la podemos medir. La Difícilmente corriente escala que normal. viene de red es alterna. Correcto, la corriente que viene de red es alterna. Y acá tengo el osciloscopio y lo vamos a ver. Me parece la mejor forma de entenderlo es visualmente. El osciloscopio es un instrumento que mide la tensión, pero la tensión instantánea, y la muestra en la pantalla. Vamos a ver la diferencia entre continua y alterna acá. Canal 1, vamos a medir los 9 volt de esa batería. En realidad ahora vamos a ver que no son 9, porque está, ya vimos, bastante descargada. Pero ahí tenemos, esta línea simboliza la tensión a lo largo del tiempo. ¿Ves que es una línea positiva porque lo conecté correctamente? Si no, si lo conecto al revés, estaría por debajo, estaría acá. Pero vemos que es una señal que no varía en el tiempo. Esto que tenemos acá es el tiempo. Bien. Y una continua es una señal que siempre se mantiene
Bueno, la corriente siempre circula para el mismo lado. Veamos qué pasa con alterna y quizás el mejor ejemplo sea un transformador. Los transformadores solo funcionan en alterna y de hecho es uno de los motivos por los cuales usamos alterna. Usamos alterna porque es muy fácil de transformar mediante este tipo de dispositivo donde podemos subir y bajarle la tensión. Ahora yo tengo 220 de entrada y a la salida vamos a ver cuánto es lo que obtenemos y cómo es y qué diferente es a una continua. Fíjate la continua de la batería que nos da, no sé si se va a ver ahí, 6.2 volt y la alterna donde vemos que en un momento es positivo y en otro momento es negativo. Por eso no podemos hablar de positivo y negativo en alterna, sino de vivo o neutro. Entiendo. Fíjate, este es el 0. Toda esta parte tenemos tensión negativa y toda esta parte tenemos tensión positiva. Este transformador está entregando 24 volts, es un transformador de 24 volts. Veamos entonces ahora estos mismos valores con el tester. Tenemos 6.26 volts en la batería y 24 volts en el transformador. Medí la batería en la escala correcta. A ver, ¿se ve? Sí. Y yo voy a medir el transformador. Lo voy a poner en 200, que es la mínima. Bueno, acá tenemos que ir. Ahí está, un poquito menos, mide medio mal, 23.3, pero está. Para medir la batería tengo que ir a continua. Correcto. Es esta. Y acá si invierto Te va a dar un signo menos en el display, me no va, pasa nada. Entiendo. Bueno, eso es 27, originalmente es de 9 volts, pero está Un poco descargada. Pero Ya no queremos. marca lo que hay. Y sí, 626. Y muy cerca de los 626 exacto que nos indica el osciloscopio. Medí ahora el transformador, la salida del trafo. No sé si estoy tapando algo con mi mano. Para que yo te lo tome. Teneme ahí. Sí. Esto da igual, así que no pasa nada. ¿Qué pasa? Negativo, estaba invertido el polo ahí. Y está entregando, no sé. Hay algo que estamos haciendo mal. Algo estaba haciendo mal, tenemos que cambiar. Correcto. El transformador siempre es alterna. Los transformadores no funcionan con Ahí continuo, estamos funcionan en los con 20, casi los 24 volts que... Perfecto. Quiere decir que tenemos un pequeño error, o capaz que no estoy midiendo correctamente acá los 24, pero no importa, eso no es. Perdón. Bien. Así que ya sabemos cuándo hay que usar la alterna y cuándo hay que usar la continua. Vamos a ver un ejemplo práctico. Bueno, para este ejemplo práctico vamos a usar dos LED. Los LED son diodos que emiten luz. Como el nombre diodo, el diodo deja pasar la corriente solo en un sentido. Por eso, si lo invertís no enciende. Exacto, si lo invertimos no enciende. Pero ¿qué voy a hacer? Los voy a conectar en antiparalelo. Algunos le denominan de esta forma. Voy a poner el positivo de un LED con el negativo del otro. Entonces, cuando no esté encendido uno, va a encender el otro. Y esto, ahí lo vamos a ver claramente. Le voy a poner una resistencia porque si no limitamos la corriente se pueden quemar. Vamos a ver esto ahí cómo funciona. A ver si con la batería alcanza. Acá no me importa la polaridad porque yo sé que si lo pongo de una forma va a prender uno y si lo pongo al revés va a prender el otro. Ahí prende el blanco. Si lo conectamos al revés, me prende un azul. Bien. Puse distinto color. Bueno, ¿qué pasaría si esto lo conectamos al transformador? Pero se va a pasar de rosca porque el transformador es de 24. Está bien, pero yo no lo dije, pero la resistencia está calculada para 24 volts. Entiendo. ¿Qué pasa si conecto esto al transformador? Y va a encender uno de los dos. ¿Uno de los dos? No, claro. Enciende los dos porque invertiste.
Ujú. ¿Por qué prenden los dos? A ver si... Si vos en el transformador tenés esto, en un momento es positivo, conduce, prende uno, y en otro momento es negativo, prende el otro. Pero ¿cuál es el tema? Ahora, Esta conmutación que vos ves es tan rápida que el ojo humano los percibe como que están prendidos todo el tiempo cuando no es así. mira. Hay un momento está prendido este y después el otro, este y otro. Esto lo hace 50 veces por segundo. Que son los ciclos. Exactamente. Bueno, olvidémonos del transformador, vamos a usar el generador del osciloscopio que no llega a los 24 volts, pero yo creo que de todos modos vamos a poder ver el efecto. Y acá sí vamos a poder jugar con la frecuencia, cosa que en la red no lo podemos hacer. En Argentina son 50 ciclos y eso no lo podemos modificar. Pero, vamos a acercar un poco. ¿Qué pasa si yo a mano empiezo a bajarle la frecuencia? Frecuencia, ahora está en 50, 49, 30, 30. Ahí se percibe claramente. Ya, cuanto más lento hago esto, Claro. más fácil darse cuenta que era así, prende uno y el otro. Sí, sí. Claramente. Bueno, si vuelvo a los 50 Hz, vos lo percibís como una luz continua cuando en realidad no lo es. Retomemos ahora lo que era resistencia. Vamos a medir esta resistencia que es de un lavarropas. Decime cuánto es la resistencia, si es que funciona esta resistencia que está acá. ¿Qué escala, a dónde lo tendrías que probar? Yo voy a hacer lo propio con este. El de resistencias supongo. es ohm. Es este símbolo. Correcto. Ese símbolo. Y ¿cómo saber si es alterno o es continuo esto? En resistencia no hay alterna y continua. Es solo la resistencia que ofrece un material al paso de la corriente. Correcto. ¿Cuánto es la resistencia? 10, no, 25. 25 ohms. Voy a medir yo. Y esto es importante y no lo dijimos cuando hablamos en la placa. Si vamos a medir una resistencia en una placa, hay que hacerlo con la placa desenchufada, desconectada, sin pila, sin alimentación de ningún tipo, porque para medir resistencia el tester lo que hace es generar una pequeña corriente, se mide cuánto es la tensión de caída y ahí sabe. Bueno, entiendo. Como eran 25 ohms, yo lo tendría que usar en esta escala, la más chica. Fíjate, ahora está en 2K y veo 000. Sí, sí. Pero en realidad, si lo paso a la escala correcta, ahí tengo los 25. Los 25. Los mismos que vos me diste, que tenés la ventaja de que sea autorrango, entonces no te importa. No, o sea, esta escala que vos ves acá, Claro, ese la hace automáticamente. automática. Es una gran ventaja. Y en este caso no tenemos, creo yo, a ver, continuidad. Hay muchos que sí traen continuidad con un buzzer. Acá podemos medir continuidad con esta que mide juntura. Este es un diodo, nos mide tensión de juntura. Puede servir para LEDs o puede servir para diodos. O para cables, continuidad también. Si te da 0 quiere decir que hay continuidad. Vos en tu caso tenés que apretar el botón amarillo para que se ponga en ese modo. ¿Ves que ahí te lo indica? Esta ondita significa, bueno, que es audible, tiene un buzzer, va a generar un pitido cuando tengas continuidad, fíjate. Entiendo. Y también te va a medir qué tensión cae, si es que me hizo un diodo, que es lo mismo que yo voy a ver acá. Fíjate si te da continuidad esa resistencia. Sí, te da continuidad. claramente. Hay que ver el manual, pero puede pasar que por debajo de los 75 ohms te dé continuidad y por arriba no.
Y acá este, por ejemplo, me dice 25. No sé si está midiendo tensión de caída o es una casualidad o mide los 25 ohms. No lo sé. Fíjate si este cable, por ejemplo, tiene continuidad. Si está en corto, si está abierto, cuál es cuál. Ahí. Algo está mal. No tiene continuidad. ¿Y el otro? Sí. Y entonces el marrón, ¿a dónde tendría que ir? Efectivamente, este es un cable que está mal. Claro. Claro. Sí. Tiene, y si te fijas, es tan malo, los cablecitos son más finos que un pelo. Sí, sí, sí. ¿Ves? Y en algún lado se cortó. O puede ser acá adentro o en Ujú. cualquier lado. Este cable está malo, no te dio continuidad en uno de los dos. Claro. Quiere decir que está mal. Para eso sirve, entre otras cosas, medir continuidad. Veamos ahora lo de juntura, lo mismo que vos tenés ahí. Sí. Para medir, en algunos casos podemos medir diodos, en otros no. ¿A dónde está? Podemos medir en placa. Ah, también podemos medir continuidad en fusibles, por ejemplo. Este es un fusible, acá. Este rojo. Creo que es de 3,15 amperes. Si el fusible funciona, te tiene que dar continuidad. Fíjate que es este punto que está acá. ¿Vos decís que es esto con esto? Correcto. Sí. Eso quiere decir que el fusible está bueno. Y si yo mido con este otro, efectivamente me da 0, quiere decir que está bien. Ah, sí. Veamos juntura, acá tengo el mismo antiparalelo que probamos recién. Algunos diodos, algunos testers no pueden medir LEDs, otros sí. Fíjate, este no mide. Llega a prender, se ve que prende, Sí. pero no llega a medir. Quizás con un LED rojo puede que sí. Probá con el tuyo, a ver. Mientras tanto yo busco un LED rojo. Antes de la resistencia, ¿no? Sí. Rojo, rojo. No, acá no. No mide nada. No mide nada. Mirá. Ese mide. Sí, en realidad este tiene una escala especial. Ah, Yo lo pedí específicamente para eso. ahí está, sí. Prende y te mide 2.6 volt. Y si lo pones al revés, te va a prender el otro y vas a tener una tensión distinta, porque los distintos colores tienen distintas tensiones. De hecho, este por ejemplo que es rojo, probablemente sí lo mida. A ver. Bueno, no, tampoco lo mide, pero sí vemos que prende. A ver vos. Sí. Te da 1.8 volts. Bueno, igual, esta función prácticamente ningún tester la tiene, así que olvidémonos, volvamos acá, otra vez ponemos en tensión. Vamos a medir, acá tengo un diodo, este lo vamos a poder medir, y acá tengo un puente de diodo, también podríamos medir, aunque está más fácil de verlo acá. El diodo conduce solo en un sentido, entonces si yo lo pongo de esta forma voy a tener medición. Tiene que dar alrededor de los 0,6-0,7 volt. ¿Cuánto hay? 0,5. Y si lo pongo al revés, en este caso puedo medir alguna otra cosa que hay en la placa, por eso al menos habría que levantarle una pata como hicimos antes, pero me da bien. Probalo vos, a ver. ¿Qué me diste? Ahí, el diodo. Si no podemos medir uno por fuera. Ah, A ver. Este tendría que haber medido. Ah, me parece que tenés que volver a apretar. Ahora, recién ahora estás en juntura. ujú. Mira, esa función no la tenía. Pero sí, si acá te fijas,
Tenés como Sí. ohms, una flechita continuidad y otra flechita a juntura. Ahí te da bien. Volví a probar entonces ahora los LED. A ver si tenés... Yo mientras tanto voy a probar con algún otro diodo. No, este no midieron. ¿No te prende? No, Bueno, no importa, para eso tenés la otra escala. Sí. claro. Este, por ejemplo, este es un diodo de menor tensión, son diodos especiales. Es un diodo Schottky, evidentemente tengo solo 150 milivolts. Mido para un lado y mido para el otro. Me da abierto, a ver vos. 150 miliohms. Sí, evidentemente es un Schottky. Vamos a medir un diodo común. Ajá. Este es un diodo común. Acá me da abierto. Invertido no mide nada. No, es que el diodo conduce para un solo lado. Este da 642 y vos. Así, nada. Invertido. Ahí está. 555. Está muy bien. Esa diferencia es por el equipo, porque este equipo es de mejor calidad que aquel. Es probable que lo midan a distinta corriente. Ah. Entonces, podrías medir la tensión. Esto, ahí nos vamos a dar cuenta cuál es la diferencia. Se supone que este va a generar una pequeña corriente y va a medir la tensión acá. Medí vos también la tensión al mismo tiempo. A ver qué tensión tenemos. 0,6 y allá 6,3. Sí, sí. Miden distinto. Bueno, después acá tenemos HFE, que es para medir transistores. Probablemente nunca se utilice y ningún tester de buena calidad o de alta gama lo va a tener. Así que ni siquiera me voy a centrar en esto. Y tenemos corriente, pero lo malo, y yo no me había dado cuenta, solo podés medir corriente de qué tipo. Ah, continua. Solo corriente continua. O sea que si querés medir la corriente de un artefacto que está enchufado a la red eléctrica, no lo podés hacer. Es una gran desventaja. En ese. En este. En Correcto. ese test. Vos sí tenés Este sí. corriente y tenés que seleccionar con este botón si querés continua o alterna. Y te Ajá. va a poner el simbolito. AC, no te pone el simbolito, te dice AC, alterna, DC, continua. Alternative current o algo así. Y este no sé. Bueno, hasta recién estuvimos midiendo tensión y para medir tensión se hace en forma paralela a la carga. Por ejemplo, medí la tensión que tiene este LED que está acá. Yo estoy alimentando con 24 volts. Hay algo de caída en la resistencia y algo en el LED, en el diodo LED. Primero tenés que poner el tester en la escala correcta. Vamos a medir tensión, diferencia de potencial. Vamos ahí. Correcto. ¿Cuánto tenés en el LED? Sin miedo, ¿eh? Tú puedes tocar con la mano, no pasa nada. No, ahí estás midiendo entre los 24 volts de la fuente, entre positivo y negativo. Tenés que medir entre acá y acá. Ajá. 3 volts. 3 volts. Pero estás midiendo en paralelo a la carga. También puedes medir la caída de la resistencia, que me dice que va a ser la diferencia entre la tensión de fuente, los 24 y los 3 que caen ahí. Pero no importa. ¿Cómo me calienta esta resistencia? Está calentando un poquito. Acá también tengo 3 volts, ahí lo puse al revés, pero no importa. Bueno, para medir tensión se hace en paralelo a la carga. Y para medir corriente, esto hay que modificarlo. Si nosotros queremos medir corriente, queremos ver la corriente que circula a través de un circuito, una resistencia, una carga o lo que sea, lo que hay que hacer, hay que interrumpir el circuito. Ajá. Eso hay que hacerlo en serie. Entonces, si ponemos el amperímetro, hay que ponerlo acá. Amperímetro. Tenemos que abrir el circuito
poner nuestro instrumento en el medio y así podemos saber cuál es la corriente que circula a través de la carga. Ya te digo, medirme la corriente que circula a través de este LED. ¿Qué tenés que hacer entonces? No, no tengo claro. Bueno, Decímelo. lo que tenés que hacer es abrir el circuito y Ajá. poner el instrumento en el medio. Está bien. ¿Y qué te dice? Me dice 23. No sé por qué 23. ¿Por qué? Porque no estás en la escala de corriente. La corriente se Ah. mide en amperes, puede ser amper, miliamper, microamper, según cuánta corriente vas a medir. Acá vas a medir más o menos 20 miliamperes. Estás acá, estamos en 20 miliamperes aproximadamente en los LED. Entonces tenés que poner esto en la posición correcta. Lo mismo acá. Pero además y fundamentalmente vas a tener que cambiar las puntas del lugar. En el tuyo. En este no hace falta. Acá dice que hasta 500 miliamperes puede utilizar esta entrada. Como vamos a medir 20, puedo permanecer en esta entrada. Vos no. Vos tenés que cambiarlo de entrada. Fíjate qué es lo que dicen las otras. Miliampere. Me aclara. Exacto. Y amperes aquí. Exactamente. Ahora vamos a estar midiendo el orden de los miliamperes. Entonces ponerlo en la escala de los miliamperes. Solo cambio este. Exacto. Este es común para todas las mediciones. Bien. Y ese es el que tenés que cambiar. Ahora sí, podés medir entonces la corriente que circula a través de un LED. ¿Cuánto te dice? 20. 20 miliamperes. Voy a medir con este otro. Que entonces mantengo este en la misma posición porque este tester solo tiene 3. Y este se usa para corrientes de más de 500 miliamperes, cosa que no es el caso. Entonces mantengo acá y voy a la escala. Este está en 20, probablemente me exceda. Entonces lo pongo directamente en 200. Entiendo. Vamos a ver cuánto nos da. Lo puse justamente al revés, da menos 20, ¿no? Sí, sí. Vamos a hacer lo que... Ahora sí. Ahí da. Así que mide bien corriente, pero este solo mide corriente en continua, lo cual sí es una desventaja, pero teniendo en cuenta que es un tester para hobby, para baja energía, para electrónica. En electrónica generalmente usamos tensiones y corrientes continuas. Vamos a medir una de más de 500 y para medir una de más de 500 entonces ya hay que usar la otra escala. Vos en tu caso más de 400 ya requiere utilizar la escala de los amperes. Ajá. Acá tengo un ventiladorcito de estos que van en el auto que dejan bastante que desear, que es a 12 volts. Sí. Lo vamos a estar midiendo con esta fuente. Ahí tengo 12 volts y una corriente X. Ahí la vemos, pero hacé de cuenta que no sabes la corriente. Bueno, si yo quisiera saber qué corriente circula a través de este ventilador, ¿cómo harías? Y tendríamos que medir, separar esto Dale. y medirlo punta y punta. Interrumpimos el circuito. Siempre cuando medimos corriente hay que hacerlo en serie a la carga. Interrumpir el circuito y conectar el instrumento en la escala. Está. Bueno, no importa. Lo importante es no ponerlo en esta. Si vos lo pones en esta de 400 Sí. miliamperes, ya porque lo vimos, yo sé que es más del doble, quemás el fusible. Entonces lo tenés que poner en la siguiente. Si no sabés qué corriente estás midiendo, probá primero en la escala de los 10 amperes y después en todo caso si te pasaste, bajás. Entiendo. En este caso los 10 amperes tiene fusible, acá dice fused. En este caso, y es un peligro, no tiene fusible. Si no sabemos lo que estamos haciendo, podés poner en corto una batería o toda una instalación eléctrica y bueno, sería un peligro, se derriten los cables, cualquier cosa puede pasar. Ahí tenés la ventaja de tener un fusible. Bueno, y
¿Por qué no me mide nada ahí? ¿Por qué no mide? Y probablemente porque no estés en la escala correcta. Se ve que cuando utilizás este borne, tenés que ponerlo en la corriente acorde para ese borne. Ah, entiendo. ¿Ahí? A ver. Sí. ¿Qué corriente circula? No es es menos de 12 volt ahí. No es volt, es No, ampere. Es ampere, claro. ¿Qué corriente circula entonces de vuelta? Entonces es ¿Cuánto te decía? 0,7. 0,7 ampere. 0,7 ampere. Vamos a probar con este otro, que es lo mismo. No lo puedo utilizar en esta escala porque es solo hasta 500 mA. Ahí muy chiquitito se puede llegar a ver. Con lo cual se quemaría el fusible. Lo tenemos que poner en esta otra entrada hasta 10 amperes sin fusible y el selector entonces ahí positivo a la fuente. Podemos medir por arriba o por abajo. Mientras se ponga en serie no hay problema. Ah, 0,70. 0,7. Y si lo pongo en 200, a ver qué hace. Acá mide cualquier cosa, no. Tiene que estar ahí. 0,7. Da igual si vos lo medís en la parte positiva o en la parte negativa, porque Ajá. la corriente circula por Claro. todo el circuito. Entonces, donde lo pongas, te da lo mismo, siempre en serie y nunca en paralelo. Si lo pones en paralelo, hace circular toda la corriente, pones en corto directamente la fuente Ah, de alimentación. entiendo. Entonces, o se cae la fuente, o se quema el fusible, o bueno, tenemos un problema. Hay una única forma, y quiero mostrarla, que podemos medir la corriente sin interrumpir el circuito. Ujú. Esa forma es mediante una pinza amperométrica o amperimétrica. Esta en particular tiene la ventaja de que puede medir corriente continua. La mayoría de las pinzas, las comunes, solo miden alterna, pero esta tiene un sensor de efecto Hall, mide el campo magnético, nos puede medir la corriente continua. Vamos a hacer Ajá. una prueba simplemente, bueno, para que sepan que existe. Vamos a medir sin interrumpir el circuito. Ahora sacamos el tester de medio, no nos hace falta, y conectamos la carga directamente a la fuente. Pero antes, este tipo de pinzas requieren puesta a cero porque miden hasta el campo magnético de la Tierra, es como si fuese una brújula, y esto nos da una medición mala. Bueno, entonces ahora sí puedo conectar la carga sin necesidad de interrumpir el circuito, y es una gran ventaja. En algunos casos no podés cortar el cable y poner el instrumento en el medio. Claro. Bueno, en esos casos las pinzas son ideales. La gran ventaja. Vamos ahora a intentar medir algo con muy baja corriente, como por ejemplo es este, o podría ser este reloj con LCD. Para medir corriente tenemos que interrumpir el circuito, ¿no? Sí. Entonces, esto se alimentaba originalmente de unas pilas de reloj de acá, pero era más fácil tomar de la tensión de las baterías para no tener que poner, porque es muy raro. Lleva estas baterías, estas pilitas AAA para lo que es la iluminación, tiene una iluminación LED. A ver si prende. No sé si se va a ver. Ahí está. 9 microamperes. ¿Cuánto nos daba con el otro? Es que no me acuerdo, pero me parece que eran 9. Está bien, 9,2. Es una corriente muy baja, que a veces es lo que permite que nos dure un buen Claro. tiempo unas pilitas, aunque sean AAA. Claro. Todo lo que es LCD generalmente consume muy poca corriente. Para eso, generalmente todo lo que sea pila podemos llegar a utilizar esta escala de los microamperes. Si no, igual siempre conviene arrancar con la mayor e ir bajando por las dudas.
Bueno, así termina el video. La verdad que vimos todas las escalas de este multímetro. Nos faltaría en Sí, alterna, solo ¿no? De corriente. faltaba uno de alterna, pero bueno. Es lo mismo que continua, y este ni siquiera la tiene, así que no se justifica seguir adelante con esto. Espero que haya quedado claro, ¿no? Sí, quedó claro, muy claro para mí, espero que para todos. Así Vamos que- a ver. ¿Sabes qué quedaría repasar para aquel que se inicia en esto? El concepto de serie paralelo, que lo usamos cuando medimos tensión y corriente. Cuando miden corriente siempre en serie, y paralelo cuando miden tensión. Las escalas quizás micro, mili, kilo y mega, puede que las tengan que repasar. Y bueno, después creo que con esto ya estaría todo. Vimos bien a fondo alterna, Sí, continua. Espero que haya quedado claro. Claro. Y si no, pueden Eso buscar es. a fondo cualquiera de estos conceptos que acabamos de nombrar. Muy bien, por mi parte muy agradecido por la invitación, por el regalo y bueno, yo me voy a dedicar a usarlo porque no lo entendía, porque yo creí que no entendía porque estaba en chino, no. Realmente necesitaba una explicación que la tuve, por suerte. Bueno, me alegro. Nos Bueno, vemos la próxima. gracias. Saludos. y Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias.